No veo cuánto se están conectados los chicos. La verdad que no los veo. Bueno, Mauro y Esteban, si están conectados, mándenme en todo caso un WhatsApp si va todo bien. Mi idea es dar la clase y luego de dar la clase, les decía que me manden algunas preguntas con las inquietudes que tengan y si las podemos las vamos a contestar hoy mismo. Bueno, queridos alumnos, ¿cómo les va? Otra vez por este medio. Lamentablemente la clase pasada, por problemas técnicos, no se pudo grabar, no se pudo subir después. Pero bueno, son problemas técnicos que vamos a tratar de ir solucionando. Esta clase vamos a ver si la podemos subir. Antes de comenzar la clase propiamente dicha, bueno, un par de consideraciones respecto a cómo va a seguir la cursada y cómo va a ser el tema de los exámenes. Esto es el día a día, se hace camino al andar, como dijo el poeta alguna vez. Yo hoy no les puedo definir exactamente si vamos a tener parcial, hasta cuándo va a ser, si vamos a tener finales, si luego va a haber clases presenciales. Todo eso no lo sabemos. Es mi opinión, en principio, dada la irregularidad que estamos viviendo, no creo que tengamos parcial. Yo creo que vamos a tener un final directamente. Pero, les insisto, no se los puedo asegurar. De cualquier forma, quédense absolutamente tranquilos, que si hubiera alguna disposición que a mí me excede, que es por parte de la facultad, que haya que tomar parcial, yo se los voy a comunicar con tiempo y van a tener tiempo para prepararlo. Pero les insisto, yo no creo que tengamos exámenes parciales, sino que vamos a tener final directamente. Bien, hecha esta aclaración, la otra que quiero hacer, que ya se los dije la clase pasada, por favor, vayan estudiando la materia, utilicen la bibliografía que está en el programa, que les dimos en clase también en su momento, y utilicen los PowerPoint que estamos subiendo de la cátedra, porque están todos los puntos del programa y están tratados los temas principales. Lógicamente, esos PowerPoint después los van a tener que ampliar por los libros, pero le van a servir como una guía importante de estudio, amén de las clases que vayamos dando. Clases que vamos a ir alternando con la doctora Agostina Cuñoflis, posiblemente la clase próxima ya se las de ella, le vamos a anunciar cuándo, y después retomo las clases yo. Quizás sea por este mismo medio, quizás sea por otro, siempre de manera virtual, hasta que se habiliten las clases presenciales. Bien. Bueno, yendo a la clase propiamente dicha. La clase pasada vimos la primera parte de la unidad 2, vimos los dos primeros puntos. Hoy vamos a tratar de terminar con la unidad 2. Este periodo, digamos, del punto 3 en adelante, recuerden que la asamblea del año 13 termina disponiendo, no sé si se cortó la conexión. La asamblea del año 13 dispone un ejecutivo unipersonal, que va a ser el directorio. El primer director va a ser Posadas, que era pariente de Alvear. Alvear manejaba la asamblea. Y esto se inicia en el año 14, digamos. El directorio va a durar del 14 al 20. Como particularidad del directorio, los gobiernos del directorio van a ser unitarios, centralistas, van a querer manejar todo desde Buenos Aires. A ellos se le van a oponer los federales, ya lo vamos a ver, el primero va a ser Artigas. Y acá en este periodo comienzan las guerras civiles argentinas. Podemos marcar como inicio del año 14, el inicio de las guerras civiles propiamente dichas. Hecha esta aclaración, nos retrotraemos un poquito para atrás y vamos a hablar de la banda oriental, lo que sería el actual Uruguay. Siempre tengamos presente que la banda oriental en ese momento era una provincia más de Argentina, de las provincias unidas de Río de la Plata. Una provincia más de las provincias unidas de Río de la Plata, como Santa Fe, Buenos Aires, o Córdoba. Bien, en este periodo vamos a hablar de distintos centros de poder. Van a ver que vamos a hablar de la banda oriental, de Buenos Aires, del Ejército del Norte, relacionado entre lo que sería la Argentina y Bolivia actual, de Cuyo y lógicamente de Tucumán.
Empezando con la banda oriental. Habíamos visto que la banda oriental había desconocido al gobierno de la Junta. Delío, su gobernador, iba a obtener del Consejo de Regencia el cargo de virrey y se iba a enfrentar militarmente a la Junta de Buenos Aires. Iba a tener una flotilla de barcos con la cual iba a hostigar a las ciudades, a los pueblos ribereños, y se va a plantear como un enemigo, digamos. Vimos también que se va a producir 1811, el grito de ascenso, el levantamiento de Artigas. Artigas va a ser el primero que va a levantar la bandera del federalismo, con gran predicamento entre el gauchaje, los gauchos de la campaña, del campo, de la banda oriental. Artigas va a abrazar la causa patriota, los porteños van a mandar un ejército, y entre los porteños, entre el ejército porteño, por decirlo de alguna forma, para sintetizarlo, o directorial, si ustedes quieren, mejor dicho, porteño, porque el directorio todavía no estaba, entre el ejército porteño y Artigas, van a sitiar Montevideo, donde están los realistas. Repito, los porteños y Artigas sitian a los realistas en Montevideo. Los realistas van a pedir ayuda de los portugueses. Recordemos que lo que es el actual Brasil, en Río de Janeiro, está instalada la corte portuguesa, de los Braganza. Recordemos también que los portugueses siempre quisieron apoderarse de la banda oriental, recuerden la colonia de Sacramento, ellos siempre quisieron ocupar la margen oriental del Río de la Plata. Entonces los portugueses van a avanzar sobre la banda oriental, y esto va a llevar al gobierno de Triunvirato, estamos en 1812, por eso les decía que todavía no tenemos territorio, a pactar con el IO. Se van a hacer unas tratativas de paz, va a estar la misión Rademacher. La cuestión es que los portugueses van a retroceder. Ahora bien, este acuerdo con los portugueses se hace a espalda de Artigas, que era el hombre fuerte de la campaña oriental. Artigas se va a sentir traicionado, será el éxodo oriental del pueblo uruguayo. Lo cierto es que luego de una relativa paz corta, el va a sitiar nuevamente Montevideo, donde estaban los realistas. Segundo sitio de Montevideo, 1812. Bien. Año 1813. Vamos a la clase pasada. ¿Qué había pasado? El ejército del norte, estaba Belgrano, que había obtenido los triunfos de Tucumán y de Salta, y luego va a ser derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. La asamblea del año 13 había rechazado a los diputados orientales, recuerden, porque venían con una serie de instrucciones, entre ellas la de declarar la independencia, son rechazados por una excusa. Lo cierto es que Artigas, lógicamente, se va a enemistar con el gobierno de Buenos Aires y se va a retirar del sitio de Montevideo. Y ya entrado el año 1814, el director, ya con el directorio funcionando, el nuevo director, Posadas, lo va a declarar traidor a Artigas y directamente van a ir a la guerra. Empiezan lo que decíamos antes, el ciclo de guerras civiles. Artigas federal por un lado, contra Buenos Aires, ejércitos del directorio, unitarios por el otro. ¿Qué pasa con el ejército del norte? Lo van a mandar a San Martín a relevar a Belgrano para reorganizar el ejército. Pero San Martín va a estar muy poquito en el norte. Ya vamos a volver a ver qué pasó con el ejército del norte. Por ahora quiero que tengan esto presente, que es que San Martín reemplaza a Belgrano, pero San Martín al poco tiempo pide ser relevado y pide su traslado a Cuyo. Ya vamos a volver sobre este tópico. Bueno, lo cierto es que entonces, año 14, la guerra civil, se enfrentaban los artiguistas con los directoriales que habían sitiado, que tenían sitiada Montevideo, que venía sitiada. Los montevideanos venían resistiendo, los realistas, porque tenían una flota, o sea, desde el agua recibían refuerzos, pero una flota patriota al mando del almirante Brown los va a derrotar en la batalla del Buceo, mayo de 1814, por lo cual se va a completar el cerco a Montevideo, los realistas se van a rendir
y van a entrar las fuerzas de Buenos Aires a Montevideo. El jefe sitiador era Rondó, pero Alvear, que habíamos nombrado ya la clase pasada, que era el que había manejado la asamblea, que era el hombre fuerte de Buenos Aires, que tenía influencia sobre Posada, Alvear le decía, lo va a relevar a Rondó, lo va a mandar al ejército del norte, en lugar de San Martín, y Alvear va a entrar triunfante a Montevideo. Lo cierto es que la alegría le va a durar poco a Alvear, porque al poco tiempo ya va a pasar a ser sitiado él por las fuerzas de Buenos Aires, mejor dicho, por las fuerzas artiguistas. Así es como a principios de 1815 Artigas entra a Montevideo y tiene el control total de la banda oriental. Pero no solo de la banda oriental, su influencia va a traspasar los ríos Uruguay y Paraná y van a adherir a la causa federal de Artigas los pueblos, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, incluso en algún momento Córdoba, junto con la banda oriental, que van a formar la Liga Federal o Liga de Pueblos Libres, cuyo protector va a ser Artigas. Estamos a principios de 1815. Alvear va a asumir como director, Posadas va a pedir ser relevado, y Alvear asume el cargo del Supremo Poder Ejecutivo, del director. Alvear va a intentar darle un golpe fuerte a los artiguistas, va a mandar a invadir la provincia de Santa Fe, lo va a mandar a un subalterno de él, Álvarez Thomas. Estamos en abril del 15, pero Álvarez Thomas con su ejército a la altura de Fontezuelas, una localidad cercana a Pergamino, se va a sublevar el pronunciamiento o la sublevación de Fontezuelas y va a volver con su ejército hacia Buenos Aires. Esto va a determinar la caída de Alvear. Alvear va a dejar el cargo, se va a ir del país, y también la caída de la asamblea del año 13. Finaliza acá con el pronunciamiento de Fontezuelas. Estamos en abril del 15. El Cabildo de Buenos Aires va a asumir provisoriamente el gobierno, va a nombrar una junta de observación, y esa junta de observación va a dictar un estatuto, el estatuto de 1815, de neto corte unitario, pero que nos interesa porque mediante este estatuto se va a convocar a un congreso con representación de todas las provincias para el año siguiente. Lo van a sacar de Buenos Aires, lo van a llevar a otra ciudad del interior, completamente a Tucumán, el Congreso de Tucumán de 1816. Ahora bien, Álvarez Thomas queda como el hombre fuerte, de hecho queda como director provisorio. En un primer momento va a haber un acercamiento con Artigas, pero lo va a terminar traicionando, con lo cual, hacia finales del 15, nuevamente queda encendida la mecha de la guerra civil, y esto nos va a explicar por qué en el Congreso de Tucumán no van a estar representadas las provincias federales o litorales o artiguistas. No va a estar ni la banda oriental, ni Santa Fe, Entre Ríos, ni Córdoba, ni Misiones. Van a estar las provincias del centro-norte del país, e inclusive va a haber algunos representantes altoperuanos. Ahora bien, antes de adentrarnos al Congreso de Tucumán de 1816, bueno es saber que Artigas, prácticamente un año antes, en junio del 15, había convocado a los representantes de los pueblos de las provincias litorales y había hecho un congreso, el Congreso de Arroyo de la China o Congreso de Oriente, lo que sería
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Lamentablemente de ese congreso se han perdido las actas, pero hay historiadores que sostienen que ya en ese congreso Artigas había declarado la independencia. O sea que la independencia de los pueblos federales, los pueblos libres, cuyo protector era Artigas, se había declarado esa independencia un año antes que la del Congreso de Tucumán. Bien, lo cierto es que reunido el Congreso de Tucumán, saben ustedes, va a pasar a la historia porque se declaró la independencia, se rompieron los violentos vínculos que nos unían con los reyes de España, se declararon libres de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Luego va a haber un agregado de toda dominación extranjera. Esto tiene que ver con las misiones diplomáticas, que ya vamos a hablar ahora a continuación, y con la invasión portuguesa, la nueva invasión portuguesa a la banda oriental. Bien. Antes de avanzar con el Congreso de Tucumán, propiamente dicho, que les insisto, lo más importante fue la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, se dieron toda una serie de misiones diplomáticas, las cuales se dieron, bueno, en distintas épocas, en distintas fechas y con distintos representantes. Una misión diplomática de un nuevo Estado o que está en vías de serlo es algo bastante lógico porque es tratar de obtener reconocimiento internacional, el concierto de las naciones, del resto del mundo, tratar de ser reconocido. Desde ese punto de vista es algo normal una misión diplomática. El problema es que las misiones diplomáticas que se dieron a lo largo de los gobiernos del Directorio no solo querían obtener un reconocimiento internacional, sino que era tratar de pedir ayuda, tratar de, entre comillas, salvarse. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que había sucedido en Europa, lo que va a ir sucediendo en Europa. En marzo de 1814 va a volver al trono Fernando VII, va a volver al trono de España Fernando VII, va a llevar adelante toda una política represiva contra los liberales que estaban en España, ingrata, si se quiere, porque eran los que habían luchado contra los franceses para su vuelta al trono, y organizaba la represión hacia los rebeldes americanos. De hecho, que en febrero del 15, de 1815, va a mandar una expedición al mando del general Morillo, una expedición importante con más de 10.000 hombres, destinada a Montevideo, al Río de la Plata. Al caer Montevideo en manos patriotas, se cambió el rumbo de la expedición y fue a Venezuela. Pero bueno, había datos concretos de que desde España se esperaba reprimir a los rebeldes americanos. A eso sumémosle junio de 1815, la famosa batalla de Waterloo, por la cual Napoleón es derrotado definitivamente. Vuelven a sus tronos todos los reyes anteriores, que habían estado en Europa, que habían sido desalojados por Napoleón, y se firmó la Santa Alianza. Y España va a tratar en que esa Santa Alianza la apoye, no solo política, sino militarmente, también para recuperar sus colonias de América. O sea, todo esto va a llevar, repito, a que las misiones diplomáticas del Directorio fueran misiones en las cuales se abandonaron los principios de independencia, los principios republicanos, y era una forma de tratar de salvarse como pudiera. Hubo distintas misiones. La primera del año 1813, se lo va a enviar a Zarratea, va a salir desde Buenos Aires, lógicamente su primer destino va a ser Río de Janeiro, por una cuestión física de que si iban a Europa, la primera parada técnica, digamos, grande, la tenían que hacer en Río de Janeiro para abastecerse de provisiones, de agua, etcétera, etcétera. Pero estaba la corte portuguesa, estaba la corte de Braganza, de Río de Janeiro, estaba el encargado de relaciones exteriores para esta zona del mundo de Su Majestad Británica. Entonces siempre paraban primero en Río de Janeiro. Zarratea va a estar en Río de Janeiro, luego va a ir a Inglaterra.
Su misión va a tratar de ser, en un primer momento, obtener el reconocimiento y el apoyo expreso de Inglaterra, o por lo menos, de última, lograr que Inglaterra no apoyara a España en su reconquista de las colonias. Luego va a continuar Zarratea, lo que se conoció como el negocio de Italia. Van a pensar en coronar nada más ni nada menos que un hijo de Carlos IV, un hijo menor de Carlos IV, el infante Francisco de Paula, para ver si de esa forma podía ser que España no nos atacase. Al otro año, en 1814, que sale Zarratea, lo van a enviar a Rivadavia y a Belgrano. Van a estar también en Río de Janeiro, en la corte portuguesa. Van a ir a Inglaterra. Luego Belgrano va a volver. Rivadavia va a seguir, bien digo, Rivadavia va a seguir, se va a dirigir a España. Va a tratar de que Fernando VII lo reciba. Fernando VII no lo va, ni siquiera lo va a recibir. Luego va a ir a Francia. En el año 1815, Alvear lo va a mandar a Manuel García a entrevistarse con Lord Stranford, el representante británico, ofreciéndole directamente el Río de la Plata a Inglaterra como un protectorado británico. En 1818, Valentín Gómez va a ser enviado a Francia para tratar de coronar a algún infante de la casa de los Borbones franceses. En suma, las misiones diplomáticas fueron claudicantes en cuanto a los principios de soberanía de la revolución. Era no solo obtener, como decíamos antes, el reconocimiento internacional, sino de tratar de salvarse ante una supuesta represión que iba a venir desde España. Represión que, de hecho, aclaramos, luego de la expedición de Morillo, esa expedición grande, no hubo expediciones grandes de España a América. De cualquier forma, siguió el proceso libertador. Bien, enmarcado con esto de las misiones diplomáticas, tenemos el gran debate, uno de los grandes debates del Congreso de Tucumán, que va a ser el debate república o monarquía. O sea, declarada la independencia, qué forma de gobierno íbamos a tener. Algunos se inclinaban por la república, pero la mayoría se inclinaba por la monarquía. Inclusive San Martín y Belgrano estaban por la monarquía, si bien no participaban del Congreso. Belgrano llegó a redactar un proyecto de constitución monárquica para las provincias unidas del Río de la Plata, los reinos de Chile y Perú. Belgrano proponía que se coronase a un descendiente de los incas y que la capital fuera Cusco, lo cual tenía bastante lógica porque era la única dinastía importante que había existido en América antes de la llegada de los europeos. Va a tener la oposición de los diputados de Buenos Aires, que no van a querer coronar bajo ninguna forma a un inca. También se pensó en coronar, bueno, ya vimos a un infante español con las misiones diplomáticas. En el Congreso se va a tratar de coronar algún infante de la Casa de los Braganzas, entonces tenía el apoyo y la protección de Portugal. Más adelante, bueno, vimos la misión de Valentín Gómez, tratar de coronar algún infante francés. Lo cierto es que este debate entre monarquía y república, que se dio en el Congreso, no tuvo un final porque definitivamente no se pusieron de acuerdo y no se aprobó una forma o la otra. 1816. Antes de continuar con el Congreso del 16, paralelo al Congreso, tenemos que remarcar, los portugueses van a invadir la banda oriental nuevamente. Artigas los va a enfrentar, pero con fuerzas inferiores, va a ser derrotado, y los portugueses van a entrar a Montevideo y se van a quedar con toda la banda oriental. Y la van a hacer una provincia más de su imperio, la provincia cisplatina, que va a ser portuguesa, ya vamos a ver, hasta portuguesa y luego brasileña,
hasta los sucesos de la guerra con Brasil allá en 1825. ¿Qué hizo el directorio de Buenos Aires? Nada. No apoyó en absoluto a Artigas. Hasta de cierta forma se sacaban de encima el problema de Artigas, si la banda militar se la pegaban los portugueses, lo cual fue bastante también mezquino, bastante claudicante por parte del directorio no haber apoyado a Artigas. Pero bueno, sabíamos que en definitiva estaban en guerra civil, enfrentados, unitarios y federales. Paralelo a todo esto, San Martín en Cuyo, Mendoza, va a organizar un ejército para cruzar y liberar Chile y luego Perú. Esta campaña de San Martín, este ejército que va a estar armando, habituallando durante 1816, sí va a tener apoyo del directorio. Ya vamos a ver, en 1817 San Martín va a cruzar los Andes. Y bueno, así llegamos al año 17, donde el Congreso de Tucumán no podía seguir sesionando tan lejos de Buenos Aires. Por otro lado, los porteños no les interesaba que el Congreso siguiera en el interior. Lo cierto es que se va a trasladar a la ciudad de Buenos Aires. Se va a dictar un reglamento en el año 1817 en base al Estatuto de 1815, también de corte unitario, reglamento provisorio, que no fue tan provisorio, rigió bastante, porque vamos a ver que no hubo constitución que rigiera. Y finalmente, bueno, en el año 1819 el Congreso va a dictar una constitución. La primera constitución, la constitución de 1819, constitución que desde ya les adelanto, no va a regir. Como dijo algún autor alguna vez, nació muerta, no alcanzó a regir nunca. La constitución de 1819 fue una constitución técnicamente muy buena, receptaba todos los principios del derecho constitucional de la época, una constitución moderna. No va a definir la forma de Estado, si va a ser para una república o para una monarquía. Va a tener un carácter aristocratizante, ya vamos a ver por qué decimos esto. Va a ser una constitución unitaria o centralista, porque no va a dedicar párrafo alguno a la organización provincial, a la autonomía de las provincias. Va a estar dividida en secciones, va a tener 6 secciones. Por la primera va a adoptar la religión católica como la religión del Estado. Las secciones 1, 2 y 3 refieren a la organización de los poderes del Estado. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. La 1 declara la religión católica, la 2, 3 y 4 los poderes del Estado. La 5 es una declaración de derechos y garantías, y la sección 6 va a hablar de la posibilidad de reforma de la propia Constitución por el propio Congreso, lo cual hace una Constitución flexible. Se tomaron como base la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución francesa, la Constitución de los Estados Unidos, y en lo atinente a los poderes va a prever la división de poderes, el poder ejecutivo a cargo del director de Estado, el director que va a durar 5 años y va a ser elegible. Lo van a elegir las cámaras, o sea que no va a haber elección directa. Un poder judicial organizado en base a una alta corte de justicia con 7 miembros, y un poder legislativo bicameral, es decir, 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los diputados van a ser elegidos directamente por el pueblo, cada 25.000 habitantes, y la Cámara de Senados, la composición es bastante atípica, es una cámara de tipo corporativo. ¿Por qué? Porque va a ser un senador por provincia, otro senador va a ser el director saliente, un senador por universidad, 3 senadores militares de alta graduación, un senador obispo y 3 eclesiásticos. Un senado netamente corporativo. A los senadores y a todas las autoridades se le va a dar trato de altas dignidades, de alteza. La propia Constitución va a establecer que van a llevar una cadena con una medalla de oro o de plata, depende
el cargo que tengan. O sea, por eso es que se habla que es una constitución aristocratizante y que como no establece la forma de gobierno, justamente se prepara para poder aplicarla a una república o a una monarquía. En esa Cámara de Senadores sería algo aplicable, algo análogo, digamos, a la Cámara Alta o de los Lores británica, en alguna medida. Decíamos, por lo demás, bueno, de las provincias no dice párrafo alguno en cuanto a su organización y los gobernadores provinciales van a ser elegidos por el propio director. Por eso se dice que es una constitución totalmente unitaria. Lo de prepararse para una república o una monarquía tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando antes de los proyectos monárquicos y de las misiones diplomáticas. En esos precisos momentos estaba Valentín Gómez en Francia tratando de conseguir un monarca francés para venir a reinar acá. Bueno, lo cierto es que esta constitución, como decíamos, no va a regir, va a ser rechazada por los pueblos, no solo por su carácter unitario, sino también por los manejos diplomáticos del directorio, la coronación de un monarca francés. A finales de 1819 se va a sublevar Araos, en Tucumán. A principios del año 20, Bustos, en la posta de Arequito. Se van a alzar las provincias de San Juan y Mendoza. Y bueno, los sucesos de Cepeda de febrero del 20 que vamos a ver en la clase próxima. En contraposición a esta constitución unitaria de 1819, ese mismo año, la provincia de Santa Fe se dicta una constitución o estatuto, que es el primero, la primera provincia en todo el país, gobernaba López, el cual no va a ser tan rico técnicamente como la constitución del 19, va a ser mucho más pobre en materia técnica legislativa, pero va a resaltar el sentir federal de los pueblos y va a ser una demostración de la autolimitación que aspiraba López, a pesar de tener todo el poder, ¿no es cierto? Como tenían los caudillos, que ya lo vamos a ver la clase que viene. Es un ejemplo justamente que está en las antípodas de la constitución unitaria, aristocratizante, que va a dictar el Congreso en el año 19. Bien. Para terminar, Plan Continental de San Martín. La figura de José de San Martín, bueno, habíamos visto que nace en Corrientes, muy pequeño se traslada a España, va a hacer toda su carrera militar en España, va a participar de las guerras contra Napoleón, hasta la importante batalla de Bailén, que va a ser el primer gran triunfo de los españoles contra los invasores franceses. Y habíamos visto que en el año 1812 vuelve a la Argentina, con Sapiola, Alvear, entre otros, con una idea bien determinada que era buscar conseguir la libertad de América de manera inmediata. Cuando decimos América plantean como la América toda, bueno, o por lo menos Sudamérica, ¿sí? No del país, como lo veríamos ahora, de Argentina, como veríamos hoy en día. Los límites en esa época eran distintos. Planteaba la libertad de América. Para eso van a formar la logia Lautaro, por ello es que van a participar del golpe, del lanzamiento contra el primer triunvirato, y van a participar de la creación del segundo triunvirato. Pero a partir de ahí, Alvear, que ya habíamos visto la clase pasada, personaje muy pagado de sí mismo, Alvear se va a distanciar con San Martín. Alvear va a empezar a querer retrasar el tema de la independencia, ya lo vimos cuando hablamos de la Asamblea del año 13. A San Martín lo va a tratar de sacar del medio del juego político, del poder político, más le va a asignar funciones militares. De ahí que San Martín va a crear un cuerpo de granaderos a caballos, que va a tener su bautismo al fuego el 3 de febrero de 1813, acá en San Lorenzo, acá cerca. Y en el año 1814 vimos que lo van a enviar al ejército del norte para reorganizarlo, en reemplazo de Belgrano. Y San Martín va a pedir su reemplazo rápidamente. ¿Por qué?
Y acá juega lo que era el plan continental de San Martín, de liberación de América. San Martín entendía que no se podía avanzar por el Alto Perú, que se iba a seguir fracasando, que eran muy fuertes por ahí los realistas, que en esa frontera del Alto Perú, o sea, de Bolivia, con lo que sería el actual Jujuy y Salta, había que tener una política defensiva. Para eso le va a encargar a Güemes, que con sus gauchos hagan una guerra de guerrillas y contengan, como lo hicieron eficazmente, las invasiones de los realistas. Y San Martín, decíamos, entonces va a pedirse traslado a Cuyo, y en Mendoza va a organizar su ejército, el Ejército Libertador, que a principios de 1817 va a cruzar los Andes en una gesta militar de importancia, porque nunca se habían cruzado los Andes con un ejército completo, con todo lo necesario, toda la logística que necesitaba ese ejército. Bueno, va a ser una estrategia brillante, genial. Va a enfrentar a los realistas, los va a derrotar en 1817 en Chacabuco y ya en abril de 1818 en Maipú, con lo cual va a asegurar la independencia también de Chile. Y desde allí van a organizar una expedición por mar hacia Perú y también va a libertar Perú un par de años más adelante. Y no va a terminar la libertad de la América toda San Martín, porque bueno, desde Buenos Aires le van a prestar apoyo, eso ya viene más adelante. Pero quiero que tengan presente este pequeño bosquejo de las campañas sanmartinianas. Estos son los principales puntos de lo que quedaba de la unidad 2. Si tienen preguntas, por favor, si se las quieren hacer, le quieren escribir a los ayudantes, Esteban, Mauro, me escriben y si podemos las contestamos ahora. Si les quedó alguna duda. Mientras escriben las dudas o preguntas que tengan, les repito, traten de empezar a estudiar o de seguir estudiando la materia, utilicen los PowerPoint que son de importancia, traten de participar en las clases que vayamos dando por los distintos medios. A ver. Bueno, parece que no hay dudas. Chicos, estoy a la disposición de ustedes y nos veremos en la próxima. Gracias.